sinaptogénesis, que es proliferación axónica, desarrollo dendrítico. Ahí hemos visto. Pudieran existir otras funciones, pero algo tendremos como base para continuar. Ahí está. Ahora sí responde. Sobre el sistema nervioso, ya no en la parte neuronal, ¿no? En conjunto. Aumenta el estado de alerta, de vigilia, y estos sujetos no duermen prácticamente, los hipertiroideos. Aumenta la respuesta de diversos estímulos, dice, la capacidad auditiva, la sensación de hambre, aumenta la memoria y la capacidad de aprendizaje. Algo de bueno tiene ser hipertiroideo, o tener valores normales de hormonas tiroideas. Vamos a ir redondeando más adelante. Efectos sobre los órganos reproductores. O sea, favorece tanto la ovogénesis como la espermatogénesis, porque es muy frecuente que se haga la consulta de infertilidad. Desde luego que no se piensa en un solo dato, hay que someterse a protocolos tanto de la pareja del sexo masculino como del otro lado. Hay una serie de estudios y entre esos se pide un perfil tiroideo como antes. Y a veces la regulación de esto favorece la reproducción. Mantenimiento del embarazo, estimula la síntesis de globulina transportadora. Ayer no he hecho ese énfasis, ¿se acuerdan? Hemos hablado del embarazo, he hablado sobre los estrógenos. Pero en este caso se ve también que estas hormonas, al igual que los estrógenos, producen un incremento de esta hormona. No olvidar que puede de alguna manera, de acuerdo a las circunstancias, aumentar o disminuir. Aumenta la producción de la hormona de crecimiento y allá su efecto sinérgico con algunas otras hormonas. La relación estrógeno-testosterona aumentada por ello en los hipertiroideos causan hipertrofia de la glándula mamaria. Voy a hacer eco de algún profesor que en la vida de estudiante en colegio nos decía, ¿no? Si todo fuera azul, no existiría el azul. Y la fisiología, si fuera todo normal, pues no causaría mucho impacto, pero algunas cosas se tienen que contrastar con el estado de enfermedad, el estado patológico,
para que se pueda entender. En este caso se exageran estos detalles, dice, como hipertrofia mamaria. Nadie tiene una hipertrofia mamaria en condiciones normales, ¿verdad? Entonces, en este caso, estamos normales, porque el hipertiroidismo va para ambos lados, tanto el sexo masculino como el femenino, con algunas particularidades, obviamente, por la presencia de hormonas. Esto todavía está un poco aceptable nomás, pero esto es lo que hay que ya poner en énfasis cuando se habla de estas hormonas. En la esfera genital aumenta la libido, tanto en el sexo masculino como en el femenino. Habría que hacer un cuestionamiento de qué es lo que pasa con estas personas. El déficit de estas hormonas puede llevar a la suspensión de los periodos menstruales, lo que se llama amenorrea. La amenorrea no simplemente es la suspensión. Primera suspensión no es amenorrea, segunda suspensión no es amenorrea. Cuando pasa los 90 días, la ausencia de periodo menstrual, ahí se habla de amenorrea. Cuando es menos, hasta los 89 días, se habla de retraso menstrual. Eso para que tengamos una decodificación más precisa. Puede haber sangrados escasos, muchos en todo el año, disminución del sueño, entre otras acciones, pero está hablando cuando las hormonas están elevadas por encima de los valores fisiológicos. Desde luego que esto no pasa en las personas normales. Cuando hay exceso, se observa todo esto y vamos a generalizar en la siguiente lámina. Temblor muscular debido al aumento de la reactividad de la sinapsis de las neuronas. Cuando ustedes vayan a ver alguna vez para eso, ¿no? Un hombre delgado, con ojos saltones, a veces no se puede ver en algunos aspectos. Se le hace agarrar un papel y hay un temblor físico, porque en el papel se puede observar, a veces no observamos. Cuando se hace agarrar un papel, entonces empieza a oscilar este papel, que este es un signo de hipertiroidismo. Esto entre ya al finalizar todas las acciones, y ahora vamos a ir a ver un poco qué pasa con los trastornos. Antes está la regulación de la secreción de los hormonas, ¿verdad? ¿Qué pasa con aquella imagen? ¿Cómo es que hacemos desaparecer? ¿Apretamos 2 veces? Creo que en modo presentación, tal vez desde la laptop. ¿Sí? No, desde la laptop todo. Parece que no tengo eso. Tengo. Bueno, de todas maneras está aquí. Entre los estímulos a nivel del hipotálamo para la liberación encontramos la adrenalina, noradrenalina, aquí está. El frío, no funciona no se puede, aquí está la adrenalina, noradrenalina, el frío. Todo esto que está con verde va a estimular a la liberación de TRH y a su vez a la TSH en las células tirótropas para la generación de hormonas. Esto. Por el otro lado están las señales inhibitorias, la serotonina, la dopamina, y calor también inhibe la secreción de TRH. Obviamente los efectos van a ser la disminución de estas secreciones. Desde luego que la producción hormonal, sobre todo, se encarga a la T3. Ella es la responsable. No pueden decir en el mecanismo de retroalimentación, las hormonas tiroideas
tienen un efecto de retroalimentación negativa. Eso no se puede expresar genéricamente así. Se tiene que precisar. La T3 es la responsable del mecanismo de retroalimentación positiva. ¿Eso qué quiere decir? Que si hay fallas en la desiodación en la periferia, aquí está el tejido periférico, si hay falla en la desiodación, no va a haber producción de T3. Porque hemos dicho ya que la T4 es una prohormona, pero la T3 es la que cumple esas funciones de retroalimentación y tiene efecto sobre las funciones que queremos. Asimismo, aquí en la hipófisis también hay otra desiodasa, la de tipo 2. Esta tipo 2 que se encuentra en el cerebro, en la placenta, tejido adiposo, también es responsable de este mecanismo. Puede haber alguna forma de hipotiroidismo cuando este mecanismo de retroalimentación, sobre todo en estos eslabones que estamos precisando, haya defectos, ausencia de desiodasa, por ejemplo. Puede haber. Importante entonces en la producción. Miren lo que pasa, ya adelantándome a la siguiente lámina. Cuando hay déficit de yodo, el sistema de retroalimentación se activa porque no hay producción de T3 y T4. Estos mecanismos funcionan bien. Con la desiodasa a estos niveles no va a tener la influencia porque no hay hormonas. ¿Y qué hace cuando no hay hormonas? Se activa este mecanismo de retroalimentación, hay incremento de la TRH, aumento de la TSH, y la glándula tiene que esforzarse con lo poco que tiene. Como hay déficit, el ciclo se sigue repitiendo más, y por eso es que en las personas en espacios con alimentación baja de yodo, con aporte bajo de yodo, se genera lo que se llama el bocio endémico, que voy a seguir hablando de esto más adelante. Ese es el mecanismo. Pero además no olvidar esto, no olvidar, ya cerrando con la primera pregunta de la primera clase, ¿por qué el déficit de yodo causa suspensión del periodo menstrual? Habíamos dicho, porque la TRH va a ir a relacionarse con las hormonas de la prolactina, por ejemplo, ¿no? Y la prolactina, ayer decía, va a disminuir, va a anular el ciclo menstrual y por lo tanto no va a haber ciclo menstrual. Y como hay liberación de prolactina, también va a haber producción láctea. ¿Se dan cuenta? Así se explica este mecanismo de la amenorrea, galactorrea, o sea, amenorrea, suspensión del periodo, galactorrea, salida de leche, versus carencia de hormonas tiroideas, carencia de yodo, que es el insumo principal para la síntesis de estas hormonas. ¿Se entiende? Yo voy a plantearles aviso, guerra declarada, no mata moros. Yo les voy a dar casos clínicos así como os estoy diciendo, justamente para auscultar cómo anda su conocimiento, para comprender. Existe en la consulta privada este tipo de pacientes. Esta es una de las formas. Hay otras formas que explican también este problema así. Pero son los eslabones donde ustedes tienen que ubicarse para poder entender perfectamente. Esto funciona de esta manera, de esta forma. Trastorno de las hormonas tiroideas. Una de las enfermedades por incremento hormonal se refiere a el hipertiroidismo dentro del conjunto, que es la enfermedad de Graves-Basedow. En el libro de Guyton hay una señora con los ojos saltones, ¿verdad? Esta es una expresión de esta enfermedad. Nosotros diagnosticamos esta enfermedad, voy a decir, por esa salida de los ojos, que se llama exoftalmos en términos médicos. Vos,
Si vemos una persona así que tiene bocio, aunque el bocio a veces no es visible, puede haber una glándula aislada ahí que esté funcionando y que esté generando hormonas. Y tercer criterio es la hipertensión. La hipertensión, por lo que hemos descrito, ayer al principio hemos descrito, ¿no?, el efecto beta-adrenérgico, beta-1 adrenérgico, que aumenta la actividad cardíaca, el hipnotropismo y lo otro relacionado con el sistema renina-angiotensina que produce vasoconstricción. Finalmente, consecuencia es hipertiroidismo. Así está. A lo que quería llegar yo era decirles antes de entrar esto, las hormonas tiroideas en su generalidad, más del 95% más, es una cifra muy antojadiza mía, aumentan todas las funciones. Con esa diferencia de estos 5%. Y al revés, los estados de hipotiroidismo tienen retardado todo, disminuido, excepto el peso. O sea, el hipertiroideo tiene taquicardia, tiene hipertensión, el intestino, la motilidad intestinal, las secreciones están aumentadas, la absorción está aumentada. Miren, cuántas cosas aumentadas, ¿no? Excepto el peso, el sueño, son excepciones, que no duermen muy bien. Por eso hablaba en la anterior diapositiva, antes de 2, sí, ¿no? Tiene un estado de vigilia, así no duermen estas personas. Imagínense que no duerman, que tengan la capacidad de retener, etc. Y un poquito haciendo un paréntesis también, yo decía, ¿no? Hoy por hoy, por las tendencias mercantilistas, está bien que uno trabaje para tener los suyos, pero hay gente que quiere lucrar y lucrar. Y uno de los problemas es el exceso de peso en algunas personas. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que se debe hacer? Ejercicios, regular la dieta, sobre todo el ejercicio. Pero no, todos quieren un camino más corto. Si nosotros les hacemos bajar 2 kilos en una semana, claro, hay varias formas, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es dándoles diuréticos, les hacen perder agua y se suben a la plata. Obviamente, yo no sé de esto, pero se los lanzo como una posibilidad. No he leído tampoco, pero el hecho de darle hormonas tiroideas, eso es una cosa que les planteo, se me acusa. ¿Por qué las hormonas tiroideas pues van a hacer estragos con la glucosa? Ese exceso de grasa que tenemos, pero hay que tener un asesoramiento de un endocrinólogo por las repercusiones que tienen estas hormonas. No van a decir, solamente vamos a ir a la degradación, a la gluconeogénesis, solamente cito. No hay eso, es holístico el problema. Pero se me ocurre, puede ser una alternativa con el control para quemar, porque al final lo que se quiere es quemar ese exceso. Entonces, esto es lo que pasa, que los excesos, como decíamos, tiene aumentado la libido al otro lado, ¿no? A ver, he tratado de rescatar a través de esta figura. Ya van a llevar al año lo que es signo y lo que es síntoma, y aquí no está discriminado eso para que ustedes vean. El signo es algo evidenciable, visible, mensurable, eso es el signo. Y los grupos sanguíneos, aunque ustedes no crean, es un signo, porque si bien no se ve, pero se demuestra que es determinado grupo, para ilustrar más. Dice, tienen alopecia, quiere decir que hay pérdida de pelo, y esto es lo que caracteriza más, ¿no? En la enfermedad de Graves hay un exophthalmos, pero no en todos los casos de Graves pasado se evidencia. En los extremos, cuando hay pacientes evidentemente con estos signos, indudablemente que vamos a diagnosticar. Nerviosismo, agitación,
Fíjense, bocio. Hemos dicho exoftalmos, bocio, ¿no? Intolerancia al calor, está usando un ventilador como sinónimo de que no puede tolerar. Aquí está, hipertensión arterial sistólica, dice aquí así, pero los hormonas en un texto leía, dice, aumenta la presión del pulso. ¿Alguien sabe qué es la presión del pulso? O sea, se les ha dado en las clases de presión arterial. A ver, ¿a qué se refiere la presión de pulso? Como dice José Martí, ¿no? Basta la dignidad de una persona para salvar la dignidad de todo un pueblo. Es un cubano. Él dice esto. Basta que uno sepa salve y listo. ¿Qué es la presión de pulso? Hemos hablado. Sí. Doctor, es la presión diferencial entre la sistólica menos la diastólica. Perfecto, así de sencillito. 120, 80, la presión de pulso es 40. Eso. Pues, este autor dice, aumenta la presión de pulso. Esta diferencia. Eso dice, puede ver esta diferencia. Pero aquí destaca como hipertensión arterial sistólica. De todas maneras hay una hipertensión. ¿Qué más? El temblor, que ya lo hemos descrito. La taquicardia, arritmias supraventriculares, eso no lo hemos descrito, es posible que se verifique aquello. Diarrea, por el peristaltismo aumentado de estas personas. ¿Qué más? Debilidad, miopatía, obviamente, por la gluconeogénesis, metrorragias, impotencia, infertilidad, les comentaba ya hace un momento, reflejos aumentados, osteoporosis, por el tema de proteólisis. Y este mixedema pertibial más lo llevamos al tema de lo que es la hipotiroidismo. ¿Qué será esto? Este es una báscula, una balanza, para representar que estas personas van débiles. Una persona delgadita, con huesos exaltados, probablemente tenga hipertiroidismo. Y aquí están otros datos más: pérdida de peso, aumento del índice metabólico entre 30 y 60. Este dato, dice un autor, pero alguien dice que puede elevarse esto hasta el 100%. Eso dicen algunos autores. Pero no me gusta preguntar muchos datos, sino más conceptos, sobre todo, porque es muy variable en la literatura. Las cifras aquí del CELADIS, no sé si conocen, son unos datos. Aquí el INLAS, el INAMEN, el Instituto Nacional de Medicina Nuclear, dan diferentes datos. ¿Por qué? Porque utilizan procesadores de diferentes marcas. No es que esté mal, no es que esté con cuestionamiento, sino son esas herramientas que permiten que estos datos tengan estas variaciones, estas fluctuaciones. Taquicardia, hiperactividad intestinal, debilidad muscular, más frecuentes en caso de los tirocitos. Esto se refiere a la etiología de la enfermedad de Graves. La enfermedad de Graves se debe a la presencia de una inmunoglobulina. Ustedes revisan un libro de fisiología de hace 30 años, por ahí botado de ver, hablan de la LATS, ¿no? LAST, ¿no? Long Action Stimulation. Entonces, es lo mismo, se refiere a lo mismo. Es una inmunoglobulina que sustituye, reemplaza a los receptores de la TSH, que tiene una acción similar a la TSH. Es una enfermedad autoinmune. Eso quiere decir que en vez de lanzar
anticuerpos contra otros seres extraños, que esa es la reacción normal. En este caso, fabrica anticuerpos contra su propio organismo. Y en este caso, esta inmunoglobulina tiene esa particularidad de actuar. Por lo tanto, como se los he resumido aquí, ¿no? En el laboratorio, ¿qué encontramos? Este laboratorio dosificado, la T va a estar baja. La T3 y la T4 van a estar altas. Obviamente porque el estímulo es a nivel de la glándula. En el mecanismo de retroalimentación no va a funcionar porque si hay hormonas en niveles fisiológicos altos, obviamente que va a bloquear y la TRH y la TSH van a estar bajas. Estas cosas son de razonamientos jóvenes. Ya les comento. Para este año se han presentado, a mí me tocó calificar a 160 estudiantes para la auxiliatura. Y como ha habido un problema el año pasado, se han enterado, ahora sí no vamos a fallar en los tiempos de calificación, porque no vamos a tener esa cantidad de tiempo. ¿Y qué pasa con ustedes? El pensamiento y el razonamiento lógico, ¿no? Hacen sus cálculos y dicen, ya, van a preguntar, ¿y cómo es múltiple elección? Porque facilita, a nosotros nos facilita. La colocamos en la máquina, listo. Pero el trabajo cuando estamos con estudiantes, hay que hacer la recepción de los exámenes orales. Y eso sí lleva tiempo. Imagínense que hubieran aprobado 50. Toda la semana voy a estar tomando exámenes. Entonces, ¿qué he pensado? Ya no he hecho múltiple elección, sino hice preguntas abiertas. ¿Cuántos creen que han aprobado? Adivinen, a ver. ¿Ah? 6. 4. Habían 6 ítems. Yo pensé que iban a llegar a unos 8, 10, pero entonces esa es la mejor evaluación para mí. Es decir, porque si no el otro es aleatorio. Por eso es que si compran un billete de lotería, no han hecho ningún esfuerzo y pueden sacar el corto. Eso es aleatorio, es más o menos eso, ¿no? ¿Qué te parece? Sí. Ya, qué suerte, que eso, me has dicho esos datos, me han dicho, ay, yo le he puesto, y justo eso, justo. Qué suerte, ¿no? Y así es, ¿no? Entonces lo que nosotros medimos es el conocimiento real. Entonces les voy a ir pasando así, por eso fíjense, a mí me interesa la secuencia de cómo es su razonamiento, porque ya la memoria de repetición que lo hacemos es así, porque en el manejo didáctico de los cubanos, por ejemplo, es la primera etapa es la familiarización esta, ¿no? Era lindo tema. La segunda es la repetición, que abusamos de eso, y la tercera es la producción. Eso se hace en consultorios con el conocimiento, y el cuarto nivel es la creación del conocimiento. Así es. Y el tratamiento de estas pacientes, voy a complementar, es la tiroidectomía subtotal, así se llama. Le damos antitiroideos y también se puede controlar con iodo radiactivo. Me voy a adelantar un poquito algunas cosas que... Obviamente que si nosotros retiramos una gran masa de células, la producción va a bajar. Ese es el propósito. Pero al bajar esta masa, también se tienen otros problemas con la calcitonina. ¿Sí? Ese déficit de calcitonina habrá que reponer en el postoperatorio. Ese es el tratamiento, es la tiroidectomía parcial en este caso. Y para hacer esa cirugía se utiliza previamente yodo, como de yoduro, les dan Lugol, por lo menos una semana, 2 semanas, que dentro de esas 2 o 3 semanas la masa de las glándulas disminuye. Imagínense, estamos necesitados de yodo, sin embargo, este yodo nos va a servir para eso. Y aquí está esta explicación, fíjense. Ingesta de yodo excesivo. Efecto Wolff-Chaikoff se llama esto.
cuando lo de excesiva. Pero no me puedo pasar en el acto quirúrgico de haber iniciado en esas 3 semanas, porque no vuelve a recuperar esto. Entonces ese es un tratamiento, se hace frecuentemente, y he tenido la oportunidad de ver aquí eso. Y aquí está en esta lámina, aparte de esta explicación, cómo los factores estimuladores de las glándulas para la producción de hormonas, la TSH, arriba si quieren coloquen la TRH también, inmunoglobulinas estimulantes del tiroides, o sea, me refiero a esta inmunoglobulina que habla de la enfermedad de Graves, aumenta de las concentraciones de las proteínas transportadoras de estas hormonas, como dice aquí en el embarazo. En el embarazo podemos hablar de estrógenos, pero también hablamos de las hormonas tiroideas para que el producto sea cinético y se tenga concentraciones fisiológicas. Y los compuestos que van a bloquear la síntesis, obviamente, ¿no? La carencia de yodo, eso en el bocio endémico. Deficiencia de iodinasa o de iodasa, como hemos dicho, ¿sí? Para la regulación, ¿no es cierto? Ese déficit no va a hacer que produzca T3, por lo tanto va a generar déficit. El perclorato, el tiocianato, que inhibe el cotransporte sodio-yodo. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo le hemos...? NIS, ¿no? ¿Qué quiere decir NIS? Esto. Sodio, yodo. ¿Cómo? Sin brote de sodio yodo. Sí, sin portador. Sí. Pueden también utilizar el otro término, no siempre consigo, porque nos pegamos a un término. Y si decimos otra cosa, parece que no fuera así, ya, ¿no? Puede ser el cotransportador de yodo-sodio, porque es así se llama, ¿verdad? Entonces, estos dos compuestos que se habla en el atrapamiento del yodo pueden causar este bloqueo. El propiltiouracilo, de esto sí voy a preguntar, jóvenes. Les estoy advirtiendo, voy a preguntar, esto es a saber, no es solamente se me ocurre. Si póngale asterisco, el doctor dijo que preguntará, sino aprender, saber. Así. Bueno, que ustedes fijen. Porque ¿saben qué pasa? Cuando están en clínicas, para mí es un problema. Aquí tengo los chicos que pasan. ¿Con quién más están? No hay otro. Sí. Han abandonado. ¿Qué les preguntas? Te va a preguntar esto. Una pregunta. Ahí está. Ya. Entonces, les hago escribir con letras de 2 centímetros, ¿no? Así grandes. Así van a escribir. Pregunta de examen, pregunta así. Pues cuando estén en una situación, fijando algo, van a poder defenderse. ¿Por qué me han preguntado? ¿Por qué me habrán preguntado? Así es la vida del estudiante. Bueno, aquí dice, ¿no? Disminución de las concentraciones de estas. ¿Cómo ven ustedes esto? Hepatopatía estas. ¿Cómo ven ustedes? Claro, si ese hígado no fabrica, esto puede ser en un estado de cirrosis. Esos son los decís, ¿qué cosas tendrán? Algunos alimentarán, otros no. Pero una de las consecuencias es que pueden llegar al hipotiroidismo, porque el hígado que fabrica no permiten tener buena reserva en el torrente circulatorio, porque la TBG es una forma de reserva y protección, les decía en la clase de ahí. ¿Qué más tengo? A ver. Y tengo aquí el otro efecto contrario, el hipotiroidismo. Y a la inversa del hipertiroidismo, estos pacientes, fíjense, cuando la dieta, la concentración de yodo en el aporte está por debajo de 50 microgramos, ya hay signos de hipotiroidismo. Y si esto baja
sobre todo en la mujer gestante, por debajo de 15, con seguridad que podemos hablar de que se van a producir cretinos. ¿Qué cosa tenemos a ver aquí? La persona no es tan expresiva en la facies, en su cara. Generalmente estas personas tienen una boca rellena, y si ustedes se fijan, algunos señores con cierto grado de obesidad, hay que nomás pensar que pueden ser hipotiroideos. Hipotiroideos cansan, duermen más, es la única diferencia con los otros. Los otros duermen menos, este duerme más, andan cansaditos, no tienen buena retención, o sea, están así. Y aquí están los datos que estoy diciendo, no con el ordenamiento, hinchazón de la cara, por eso viene el problema de mixedema, también se llama, problemas de memoria, no pueden retener, voz ronca, esto, el pelo, aquí dice, ¿no? Cabello grueso y escaso, aquí ratifica lo mismo, ¿no? Vello más grueso, o afinamiento del cabello, frecuencia cardíaca más lenta, o sea, bradicardia, en el otro lado era taquicardia. ¿Qué más dice? A ver, aumento de la sensibilidad al frío. Eso les dije desde el primer momento. El hipotiroideo no puede tolerar el frío, y en este caso nos está ratificando, pero esta es una paciente. Debilidades, dolores, sensibilidad, etcétera, etcétera. Rigidez muscular, aumento de peso. Les decía, ¿no? Esos gorditos que están caminando. Hay un profesor la otra noche. Nos hemos puesto como 3 horas y me han contado, me han hecho, en el seguro he ido, me han dicho que se baja de peso. ¿Y sabes qué? Me dice, había tenido hipotiroidismo y no sé quién se dio cuenta. Y ahora estoy mejor, me han hecho mi tratamiento. Fíjense, ¿qué es lo que pasa? Hasta en nuestro ambiente no sabemos exactamente qué es lo que pasa, porque pueden ser algunos alimentos que tienen el efecto de bloquear la bomba de yoduro y generar estos problemas de déficit. ¿Qué más tenemos? El aumento de peso que les decía, ¿no? Depresión, piel seca áspera, ciclos mensuales irregulares, etc. Aquí pueden llevar, dicen, la esfera mental hacia la locura, ¿no? Y ya hemos hablado de la hipercolesterolemia, ¿verdad? Estos sí tienen acúmulos de colesterol en su circulación. Ayer hablábamos del hipertiroideo, sí, sintetizan colesterol, pero ¿qué pasaba con las personas que lo perdían también, ¿no? En la secreción biliar se perdía, había una disminución del colesterol en los hipertiroideos, y en este caso hay una retención. Creo que es la última lámina, la que tengo al final. Y fíjense este señor. Esto había, ahora ya no hay por las políticas que les dije. Entonces, este es un cretinismo. Y generalmente es el costo de nuestra pobreza. Cuando hay déficit de recursos, lo primero que uno se preocupa es la subsistencia. ¿Qué come? Carbohidratos predominantemente, no pueden ni educarse, peor digo más bien, peor un acceso a una consulta de calidad. Entonces, más por desconocimiento, el profesional ni se da cuenta y dejan pasar estas cosas. Nació el bebé y listo. Ustedes vayan a unos 50, 100 kilómetros de aquí de la ciudad. La realidad es otra con respecto, con relación a la salud. Entonces estos señores están pagando todos estos costos. Estos son los cretinos, son enanos y con retraso psíquico. A escala mundial, el hipotiroidismo congénito es una de las causas más frecuentes de retraso psíquico, evitable. Y esto es donde ustedes tienen que hacer más conciencia de lo que
de lo que es la realidad cuando ven a recién nacidos. En el hospital hacemos esos rastreos, se les hace dosificación de hormonas y todo, porque las consecuencias son fatales. Allá donde está con amarillo, justamente está hablando, ¿no? Si al nacimiento del neonato comienza el tratamiento, será bueno el pronóstico de crecimiento y desarrollo normales. Esto está ratificando lo que les dije ayer. ¿Qué les he dicho? Es importante el aporte de hierro en la vida intrauterina y en la primera infancia, hasta los 7 años, pero por sobre todo el primer año. Ahí es recuperar. Si se dan cuenta, a veces se va tomando el conocimiento y se vuelve a repetir, ratificando esto. Y casi nunca surgirá retraso mental. Yo conozco a una persona de sexo femenino, pero no se comunican siquiera, ¿no? Son un poquito más que unos animalitos que caminan, que pueden saludar, se dan cuenta un poco. Fíjense la calidad de vida que tienen. ¿Quiénes sufren más en este mundo? ¿Quiénes pagan todo? Los niños. Pero ¿quiénes pagan más? Eso lo he escuchado en una conferencia. Los que no saben leer, escribir y ni saben hacer las 4 operaciones básicas. Todas injusticias para esas personas. Y esta persona que está ahí es una de esas personas. No va a poder aprender, no va a poder comunicarse y va a ser un poquito más que un animalito ahí. Esas son las consecuencias. Bien, jóvenes, esta es la última lámina, así que nos vamos a ir sentando porque es viernes. Entonces, si quieren hacer algunas preguntas, un comentario. ¿No ha venido su compañero? ¿No ha venido? Aquí está. Bueno, seguramente que no necesita. De todas maneras, está en mi casillero y esta mañana vamos a hablar de espíritu. Debe ser seguro. Entonces, el día lunes, si no necesita, parece que no necesita. Sí, está, pero Ya, es joven. Ya,